Bueno, en un minuto empezamos, porque no queremos... Todo lo que hacer. No. Ah, sí. Hola. Buenos días a todos. Faltan unos pocos segundos para la hora de comienzo, pero en estos pocos segundos voy a hacer un aviso parroquial. Mañana, en el día de mañana, los invito a que... ¿Se escucha? Sí. Los invito a una mesa internacional que va a estar muy interesante. Va a ser un conversatorio que está a las 10 de la mañana, entre las 10 y las 11, va a haber un conversatorio de colegas internacionales de otros países, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay, que van a hablar en 10 minutos de 5 temas relevantes dentro del derecho societario de ellos. Y se va a armar un conversatorio y después vamos a poder participar del debate. Así que, bueno, les paso. Sí, en la Facultad de Derecho. Dentro de los actos de la Facultad de Derecho, 10 de la mañana, estos colegas de otros países nos van a aportar sus experiencias. Así que, bueno, ya pasé el aviso parroquial y ya iniciamos este panel. En este panel, las autoridades, bueno, yo soy Alicia Pereira de Rosario, el doctor es Luis Alberto Miguel, que es de Capital, y la secretaria María Alejandra Jurado, no sé si no está o todavía no vino. Si llega, se incorporará al panel. Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ponencias. Lo tenemos al doctor Nicolás Daniel Ramírez, al doctor Pedro Sánchez Herrero, que tiene 2 ponencias, a la doctora Lorena Schneider, que tiene una ponencia, y a la doctora Julia Villanueva, que tiene una ponencia. Le hemos dicho a los ponentes que podían elegir entre venir a sentarse acá a la mesa o poner su trabajo parado, así que bueno, será una sorpresa. El doctor Nicolás Daniel Ramírez nos ha dicho que quiere venir a sentarse acá con nosotros. Lo invitamos. Su ponencia es Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, características de la Ley 27.401 y su criterio de imputación penal. Y la ponencia está en el tomo 3, página 477. Lo escuchamos, doctor. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, la idea de mi ponencia es hablar un poco de la Ley 27.401, que es la ley que incorporó a nuestro sistema, al sistema penal argentino. Para los que no me conocen, yo soy penalista, soy un extranjero acá, pero bueno, tengo muchos amigos que hacen que venir acá en carácter de penalista sea lo mismo. La Ley 27.401
si ustedes la analizan, es una ley del año 2017 que incorporó al sistema penal dos cuestiones centrales. En primer lugar, el sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas y en segundo lugar, el régimen de compliance, ¿sí? Respecto a la situación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, esta es una situación que en el derecho penal se debatió un montón de años. Está el principio de societas delinquere non post, que de acuerdo al principio de culpabilidad las personas jurídicas no podían responder, porque los penalistas decían, bueno, si la persona jurídica responde, ¿para qué sirve la pena? Tiramos a la basura el criterio de pena, porque no hay esa culpabilidad que nosotros entendemos, pero era un principio que se había venido flexibilizando en los últimos 20 años con algunas leyes especiales, ¿sí? La ley penal tributaria, la reforma del Código Penal de lavado de activos, el código aduanero, todas estas leyes especiales preveían un sistema, diría, penal, entre comillas, de responsabilidad de la persona jurídica. ¿Por qué decimos entre comillas? Porque era un sistema que en realidad acompañaba a la responsabilidad personal de los miembros de las personas jurídicas. No era un sistema pleno de responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Dónde tenemos un sistema pleno? En la ley 27401. Si nosotros analizamos los diferentes sistemas, vamos a encontrar dos maneras de atribuirle dos criterios de imputación a la persona jurídica distintos a derecho comparado. Por un lado, lo que se llama el sistema vicarial. El sistema vicarial es una responsabilidad objetiva de la persona jurídica. Está la persona jurídica ahí interviniendo, es beneficiaria, la persona jurídica responde. Por otro lado, tenemos el segundo sistema, que es un sistema de defecto de organización. Si vos no organizaste bien tu empresa, si vos no contrataste bien a los que tenían, la persona jurídica responde. Fíjense, acá ya tenemos un quiebre con el típico sistema de dolo-culpa que hay en la persona física. Está la persona jurídica, hay un defecto de organización, la persona jurídica responde. ¿Cuál es el sistema que tiene la 27401? La verdad que no me queda claro. Diría que por momentos parece que es un defecto de organización, por momentos parece que es un sistema vicarial. Ustedes dicen que, bueno, entonces es mixto. Para mí es híbrido. Es como que se queda en el medio entre estos dos sistemas. Veamos rápidamente el artículo 2. A ver, para tratar de entender. Dice el artículo 2, en el primer párrafo, dice: las personas jurídicas son responsables por los delitos previstos en el artículo presente que hubieran sido realizadas directa o indirectamente con su intervención o en su nombre, interés o beneficio. Bueno, si vamos a la realización directa, bueno, claramente es un sistema de defecto de organización, porque si interviene cualquiera de los representantes naturales de la persona jurídica responde. Ahora, ¿por qué agrega indirecta? Porque indirectamente ya estamos hablando que los representantes naturales no, va a venir un tercero que indirectamente va a hablar de la persona jurídica. Después sigue, en nombre, interés o en beneficio. ¿Qué significa en nombre? Porque en nombre no es en representación en los términos de un mandato, porque eso es una intervención directa. Entonces parecería que lo que quiere incorporar acá la ley es el lobista, acá el que viene a hablar en nombre de la persona jurídica. O interés en beneficio es lo mismo. Segundo párrafo, ya para ir cerrando, dice: también son responsables si quien hubiera actuado en beneficio o interés de la persona jurídica fuera un tercero que careciese de atribuciones para obrar en representación de ella, siempre que la persona jurídica hubiese ratificado la gestión, aunque fuera de manera tácita. Y acá empezamos a decir, bueno, la ley quiso hablar del 1181, el Código Civil y Comercial, la gestión de negocios, pero después agrega el tema de la ratificación tácita. Entonces, parecería que también el sistema quiere ir un poquito más allá. Entonces, fíjense cómo arrancamos en un claro sistema de defecto de organización y yo creo que terminamos en un sistema vicarial. Es decir, si está la persona jurídica por ahí dando vueltas, va a responder. Y por último, el último párrafo es: la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad solo si la persona humana que cometió el delito hubiera actuado en su exclusivo beneficio y sin generar provecho alguno para aquella. Y acá introduce lo que se llama la teoría de la utilidad. Solamente hay responsabilidad penal de la persona jurídica si hay un provecho o improvecho para el ente, ¿sí? En fin, nosotros lo que tenemos es este nuevo sistema, que la verdad que la jurisprudencia todavía no lo ha tratado. ¿Sí? Acuérdense que la 27401 es previa a la causa Cuadernos, entonces es posterior a la causa Cuadernos, con lo cual todavía no ha habido casos de la jurisprudencia, pero lo que tenemos que tener en cuenta es claramente, cuando hablamos de responsabilidad penal de las personas jurídicas, tenemos que sacarnos de la cabeza que se trata de un sistema de imputación para empresas criminales, ¿sí? O sea, no solamente van a entrar dentro de la 27401 aquellas empresas que tienen objetivos ilícitos o que tienen prácticas delictivas, ¿sí? Sino también va a haber responsabilidad de persona jurídica cuando tengamos otros factores que sean por defectos de organización, pero no solo defectos de organización internos, sino
defectos de organización externos, el proveedor, el lobista. Entonces tenemos creo que, ya estoy terminando, creo que es un sistema que todavía la jurisprudencia un camino no han dado, ¿sí? Hay que desandarlo y veremos dónde termina. Y por último, que ahí, en esto no voy a entrar, pero es donde se introduce el tema del compliance, ¿sí? El compliance, ¿sí? El programa de cumplimiento intenta venir a salvar estos defectos de organización. Muchas gracias. Bueno, ahora invitamos al doctor Pedro Sánchez Herrero, coetáneo mío de la ciudad de Rosario. Perdón. Bueno, invitamos al doctor Pedro Sánchez Herrero, coetáneo de la ciudad de Rosario, que, Pedro, ¿vas a unir las dos ponencias? Las dos ponencias sobre las que nos va a hablar son responsabilidad de los administradores societarios por el daño indirecto de los socios, tomo 3, página 483, y la otra es responsabilidad de los administradores y representantes orgánicos de la SAS, tomo 3, página 491. Bueno, tenés el doble de tiempo. Gracias. Buen día. Voy a empezar por la ponencia del daño indirecto. ¿Qué es, o qué entiendo por daño indirecto, por lo menos a los efectos de esta ponencia? Se refiere al daño que sufre en las participaciones del socio o el socio en sus participaciones, cuotas o acciones, a raíz de un daño que produjo el administrador en el patrimonio social. Ejemplo simple, un administrador enajena un inmueble que vale 1.000.000 a 200.000, eso por supuesto que daña el patrimonio social, pero al mismo tiempo tiene una repercusión en el menor valor de las participaciones. Entonces la cuestión es, bueno, si se puede instar una acción individual de responsabilidad para obtener la reparación por ese daño. ¿Qué sucede? Que la acción que típicamente se tendría que utilizar es la acción social, que tiene todos los desincentivos que se nos puedan ocurrir. O sea, tengo que agotar la vía interna con una normativa poco clara en algunos casos, tengo que pagar sellado en función de todo el daño que se produjo, tengo que afrontar un riesgo de costas también en función de todo el daño, y lo peor es que si llego a ganar el juicio, ese dinero va a ingresar al patrimonio social para que lo maneje probablemente la misma mayoría que designó el administrador que produjo el perjuicio. De ahí que, por lo menos en el estudio que hice yo de las acciones sociales de responsabilidad, es difícil encontrar, salvo en el marco de una quiebra. ¿Qué sucede con la acción individual? Que, por supuesto, no tengo ninguno de estos defectos. No tengo que agotar la vía interna, puedo iniciarlo por el daño que me produjeron en el valor de mi participación, mi proporción, y eventualmente ese dinero va a introducirse en mi patrimonio. Entonces, ¿se puede hacer o no se puede hacer? La jurisprudencia, casi de manera unánime, dice no. Para solicitar esa reparación hay que iniciar una acción social de responsabilidad. En la doctrina era también unánime en ese sentido, de nuevo, a partir de lo que estudié yo por lo menos, en los últimos años, 20 años, veo que hay varias disidencias que entienden que sí se puede reclamar el daño indirecto. ¿Cuál dicen que es un argumento contundente o determinante? El artículo 1739 del Código Civil y Comercial, que dice que toda persona puede reclamar el daño directo e indirecto, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una cuestión de interpretación de la norma, que hay un artículo del doctor Manóvil que sostiene que ese daño indirecto no es el daño indirecto del derecho societario. Más allá de que exactamente es dudoso para quien considere que lo es, bueno, está claro que puede instar la acción individual, entonces el socio, pero aún si no lo consideramos de esa manera, yo entiendo que procede la acción. ¿Por qué? Porque el Sistema General de Responsabilidad establece que se deben reparar las consecuencias inmediatas, pero también las mediatas. Entonces yo digo, cuando se produce un perjuicio, como en el ejemplo que acabo de señalar, no es evidente, no es una consecuencia lógica, inmediata prácticamente, digamos mediata, ¿no? Pero obvia para el administrador, que va a perjudicar el patrimonio del socio. Y tengamos en cuenta, por supuesto, que las participaciones sociales son un bien, y ese bien está amparado por la garantía constitucional de la propiedad. Entonces, digo, no hay una norma que diga que no se puede instar este reclamo por daño indirecto. Tengo una garantía constitucional, tengo el derecho de jurisdicción. Yo personalmente considero que sí se puede instar la acción individual de responsabilidad para este reclamo. Un temor, si se quiere, de esta posibilidad es
el abuso, ¿no?, de la minoría, que se insten acciones contra administradores y que los paralicen. Ahora, si vamos a la ley 26831, que es la de mercado de capitales, en esas sociedades que pueden tener miles de socios, está prevista la posibilidad de que los socios reclamen el daño en el valor proporcional de sus participaciones, ¿sí? Es verdad que refiere al artículo 276, que es la acción social. Sin embargo, a los efectos prácticos, un accionista de una sociedad del mercado de capitales puede instar esta acción. La verdad es que me parece mucho más lógico, entonces, que no tengamos ese temor para las sociedades cerradas. Con eso concluyo mi primera ponencia y paso a la de la responsabilidad de los administradores de las SAS. A ver, tenemos un debate interminable, ¿no?, sobre cuál es la normativa aplicable en las SAS a partir del, para mi gusto, confuso artículo 33. Más allá de las opiniones en este aspecto que tiene que ver con la responsabilidad de los administradores de las SAS, me parece que es bastante clara la solución. O sea, el artículo 52, párrafo primero, prevé que en cuanto a los deberes, obligaciones y responsabilidades de los administradores de la SAS se va a aplicar el artículo 157, que es el artículo de los gerentes de la sociedad de responsabilidad limitada. De modo tal que ese sistema de la Ley General de Sociedades, como sea, en bloque, tiene que ser aplicado a los administradores de las SAS, insisto, deberes, obligaciones y responsabilidades. No veo mucho margen para que haya más autonomía de la voluntad de la que puede haber en una SRL en ese aspecto. Entonces, por supuesto, son muchas cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad de los administradores. Voy a mencionar dos o tres. La primera tiene que ver con, perdón, un segundo, con la distribución de responsabilidad del artículo 157. Párrafo cuarto, dice en la SRL... ¿Qué pasa? Ah, sí, perdón. Bueno, no lo puedo solucionar. ¿Se escucha bien? Bueno, entonces le decía... ¿Querés que cambie? Bueno, a ver. Bueno, ok. Entonces, el artículo 157, párrafo cuarto, dice que un juez puede distribuir la responsabilidad cuando más de un gerente interviene en la conducta antijurídica, ¿no? Entonces, ejemplo simple, en una acción de responsabilidad de un trabajador contra 3 gerentes, un juez podría decir, bueno, vos tuviste el 60%, vos el 20% y vos el 20%. Entonces, el punto es, esto debe aplicarse de esta forma. El trabajador, en su caso, cualquiera que inicie una acción de responsabilidad, no va a gozar, entre comillas, de la posibilidad de reclamar de que haya responsabilidad solidaria. A ver, la lectura literal del 157 parece indicar que es así, pero lo que sucede es que es una solución absolutamente asistemática. O sea, artículo 59 de responsabilidad solidaria, artículo 274 de responsabilidad solidaria, artículo 160 del Código Civil y Comercial, responsabilidad solidaria, normas generales de la responsabilidad civil, siempre que 2 o más personas intervienen en una conducta antijurídica, son solidariamente responsables. De modo tal que yo creo que esta solución tan asistemática, como no dice literalmente que esto tiene efectos frente a terceros, no lo debe tener, ¿sí? Yo sé que es una interpretación discutible, pero la otra es también discutible, y creo que esta es la más razonable y la más acorde con nuestro sistema jurídico. El otro punto que quiero señalar sobre los administradores de la SAS es el del administrador de hecho, ¿sí? El artículo 52 prevé correctamente, a mi gusto, que el administrador de hecho va a tener las mismas responsabilidades que el administrador de derecho. Pero sucede que al final establece que cuando ese administrador de hecho tenga un ejercicio habitual, va a responder, aun cuando no hubiera intervenido en los actos que son objeto de la responsabilidad. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿De una responsabilidad objetiva? O sea, el administrador, así no haya tenido nada que ver, o sea, otro administrador se transfirió dinero de la cuenta de la sociedad, él va a tener que responder, él o ella van a tener que responder por ese acto. No parece muy coherente, de nuevo. Parece una solución asistemática, hay otras interpretaciones posibles, quizá que se refiera a la omisión en este caso, pero bueno, parecería que es una sanción para el administrador de hecho. Lo que en realidad nos indica esto, por lo menos para mí es interesante como propuesta, pensar que el administrador de hecho ya es una figura admitida, consolidada, tiene que ser regulada en la parte general de la ley de sociedades y dar una solución común. Si no, nos vamos a encontrar con estas diferencias. O sea, ¿por qué un administrador de hecho de una SAS va a responder por cualquier acto, así no hubiera intervenido y una SRL no? No tiene mucho sentido. Entonces, me animaría a decir que hasta tendría que ser regulado en la parte general del Código Civil y Comercial, porque es un fenómeno común a todas las personas jurídicas.
Y lo último que quiero comentar, para mí siempre es fundamental la cuestión de las acciones. O sea, todo este análisis que se hace sobre la conducta antijurídica vale de muy poco si en la práctica no lo vamos a poder aplicar, no vamos a poder instar acciones de responsabilidad. Lamentablemente la SAS no trae nada nuevo, ¿sí? No nos soluciona o no nos resuelve los problemas que de por sí tiene la Ley General de Sociedades. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Felicitaciones. Gracias, doctor. Bueno, ahora muchas gracias por que se ajustó exactamente al tiempo. Y ahora la invitamos a Lorena Schneider. Ella nos va, su ponencia se llama ¿Pueden dejarse sin efecto los deberes de lealtad y diligencia de la SAS? Tomo 3, página 499. Buenos días a todos, ¿cómo les va? Bueno, este es un tema que vengo a conversar con ustedes porque es un tema que trae mi querido profesor Richard, que trae mucha discusión, pero es para pensarlo un poco con ustedes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad social? Y mi tema hoy es si se pueden dejar de lado, siguiendo un poco en línea con lo que acaba de exponer excelentemente Pedro, es si se pueden dejar de lado los deberes que tienen a cargo los administradores sociales. Y entonces acá lo que corresponde es hacer una diferencia entre los dos deberes, porque siempre digo que solemos hablar de la lealtad y diligencia del hombre de negocios como toda una sola cosa, un solo concepto. Bueno, la verdad es que es bastante diferente uno y otro deber. Cuando hablamos de deber de diligencia, es el deber de atención y de cuidado sobre los negocios, es este hombre que está por encima de la media y que es un deber de cuidado, si se quiere, pero que es muy diferente al deber de lealtad. El deber de lealtad tiene contenido económico, requiere en la mayoría de los casos malicia y se relaciona con comportamientos de buena fe y en casi todos los casos, reitero, tiene contenido económico. Entonces es muy diferente uno y otro deber. ¿Se pueden dejar de lado? ¿Pueden reglamentarse? ¿Las sociedades pueden estatutariamente decidir dejar de lado eventualmente el deber de lealtad a cargo de uno de los directores o de los administradores sociales, o en su caso dejar de lado los deberes de lealtad, alguno de los deberes de lealtad? En principio uno dice, no, no se puede, bueno, es como muy complicado. Bueno, yo creo que sí, y que en algunos casos perfectamente puede ser así. Ahora, ¿podemos establecer una regla general de aplicación automática? De ningún modo. ¿Puede decidirse dejar de lado la responsabilidad total a cargo de los administradores? Desde ningún punto de vista. Sobre todo teniendo en cuenta que el deber de diligencia, bueno, acá podemos nombrar la Business Judgment Rule, ya se ha hablado en todos los paneles aquí, es una regla muy importante que yo entiendo que está receptada de modo expreso en nuestro ordenamiento jurídico, aunque no la tengamos, y es muy importante, aquí hay uno de los exponentes del proyecto de ley de reformas del año 2019, que expresamente contempla la Business Judgment Rule en el 59 quinquis. De modo que es muy importante, y es esto de que no se puedan juzgar posteriormente los comportamientos a cargo de los directores, ¿bien? En algunos casos. ¿Y cuándo? Y bueno, cuando estos comportamientos sean adoptados con diligencia, con buena fe y sin interés personal, sin tener interés contrario, por supuesto, siguiendo los procedimientos y contando con la información. ¿Con toda la información? No. Con la que atienda o concierna a la decisión que estoy tomando. Y entonces yo creo que el deber de diligencia puede perfectamente dejarse de lado. Por ejemplo, ¿en qué casos? Estamos ante una obligación de medios y no de resultados. Cuando vemos y buscamos, lo primero que debemos enfatizar y seguir enfatizando es que estamos ante una responsabilidad subjetiva en donde lo que está en tela de juicio es la clase, la conducta del sujeto y ninguna otra cosa más. Y si se analizan cuestiones que tengan que ver con cuestiones objetivas o en la que se deba un resultado, lo que se ve siempre es que hay falta de diligencia y no hay obligación de resultados. El éxito o el fracaso que tenga un director o un administrador en su actuación no es un parámetro de conducta jurídico. Entonces, me parece que eso es lo que tenemos que ver. ¿Cuándo podemos dejar de lado el deber de diligencia? Por ejemplo, ponderar que el administrador no deba presentar o realizar los actos directoriales cada 3 meses. ¿Podemos dejarlo sin efecto? Perfectamente, ¿por qué no?
Bien, estamos dentro de la autonomía de la voluntad. ¿Puede dejarse de lado o autorizarse a un director para que pueda considerar o ponerle a consideración a los accionistas los estados contables fuera del plazo del 234 de los 4 meses? Perfectamente, ¿por qué no? ¿Puede un director adoptar una decisión frente a una cantidad de presión temporal estando del otro lado del hemisferio del mundo y que deba adoptarlo hoy y no mañana sin contar con toda la información? ¿Puede pedir autorización a la sociedad? Sí. Bueno, además de todo esto, aquí podemos decir que el 274 lo establece. Todo esto que estamos hablando en el segundo párrafo está establecido. Bien, otra cuestión, deber de lealtad. ¿Puede dejarse de lado? En principio, no. En principio, no. El dolo no se puede eximir, las conductas que tienen que ver con el dolo no se puede, el dolo es el grado máximo de incumplimiento de una obligación, con lo cual en principio no se puede dejar de lado. Bien, ahora, en todos los casos, ¿significa esto que ningún deber de lealtad que atañe al director, contratación con la sociedad, competencia, competir con la sociedad, no puede nunca dejarse de lado esto? La sociedad no podría. Los intereses privados que estén aquí, en tanto, por supuesto, no estén en juego, no pongamos en juego intereses de los terceros o infracapitalicemos la sociedad. Yo aquí estoy muy de acuerdo con el doctor Richard, en la protección al extremo del capital social. ¿Puede dejarse de lado? Por supuesto que sí. Desde mi punto de vista, la sociedad puede perfectamente autorizar a un director a que compita contra la sociedad, que se aproveche de activos, o utilice activos de la sociedad, a que aproveche negocios sociales que puedan eventualmente beneficiarlo. ¿Por qué no? Es la autonomía de la voluntad. En tanto, reitero, no haya perjuicio a terceros. Bien, entonces, algunos matices pequeños para dejar aquí y pensarlos con todos ustedes. ¿Puedo dejar de lado la responsabilidad en todo lo que pasaría si hay daños eventuales o cualquier indemnización puedo dejar de lado? Bueno, yo creo que no puedo, por supuesto que no se puede pactar que el director no indemnice si causa un daño, pero puede pactarse desde mi punto de vista, pero lo pongo acá en consideración con ustedes. Los daños eventuales, los daños remotos, alguna consecuencia eventual que no pueda ser tenida en cuenta desde un inicio, puede perfectamente dejarse de lado. Eso por un lado. ¿Qué pasa si el actuar desleal del director termina beneficiando a la sociedad? Bueno, yo creo que, me están poniendo la amarilla, pero ya termino. Yo creo que no es más que la dispensa, en este caso, de la responsabilidad del director, está expresamente establecida en el artículo 230 de la ley española, y nosotros, en nuestro caso, lo tenemos establecido no sería otra cosa que la aplicación del artículo 54. Bien, con lo cual me parece que tenemos todo un marco de situación y que el deber de diligencia, por el modo y las implicancias que tiene, puede ser dejado de lado, no como regla general para determinados casos, ni más ni menos que para posibilitar el desenvolvimiento del giro societario, y el deber de lealtad en principio no, bajo algunos parámetros que son estos, en algunos casos sí, y en tanto y en cuanto no exista daños a terceros, puede perfectamente dejarse de lado. Las dos cuestiones a ponderarse acá: que sea razonablemente pactado, dejar de lado uno u otro deber y con carácter absolutamente restringido. En ningún caso podría dejarse de lado la responsabilidad completa del director para siempre. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. La invitamos a la doctora Villanueva, última ponente. La doctora Villanueva nos va a hablar sobre la viabilidad del quitus selectivo y está en el tomo 3, página 507. Bueno, buen día a todos. A mí me pasa lo mismo que a Lorena. Esto lo traigo para charlarlo. En lo personal yo estoy reconvencida, pero la doctrina nacional que se ha ocupado de este tema, hasta donde yo pude ver, están en contra de lo que yo estoy sosteniendo en la ponencia. ¿De qué se trata? A ver, para poder contextualizar. Nosotros sabemos que la Asamblea puede perdonar, otorgar el quitus a sus administradores en la medida en que lo que esté en juego sea su responsabilidad por falta de diligencia, nunca por violación de la ley. En fin, la deslealtad no puede ser perdonada. El quitus es solamente por violación de los deberes de diligencia. Es una facultad de la Asamblea.
Y la pregunta que intento responder en esta ponencia es la siguiente. Imaginemos una asamblea con 5 directores y la sociedad quiere salvar solo a uno. ¿Es posible este quitus selectivo, como se le llama? ¿Podría la asamblea rescatar solo a uno y decidir iniciar acción social de responsabilidad contra los demás? Como les comentaba, entre nosotros la respuesta ha sido negativa. Y los argumentos son fundamentalmente 2. El primero se vincula con que el directorio es un órgano y que todo lo que se hace en el directorio es en forma colegiada. Las actuaciones individuales de los directores se pierden, se da nacimiento a una decisión que se imputa al órgano y de este modo la actuación individual no se puede, entonces la responsabilidad, se dice, es del órgano. El segundo argumento es que si se perdona a uno y se inicia la acción contra los demás, se desvirtúa el régimen de solidaridad que se aplica a la responsabilidad de los directores. Bueno, en lo personal, yo no comparto, la verdad es que no comparto, pero me hago cargo de que los argumentos desde algún lugar son muy serios. A ver, en cuanto a que el directorio es un órgano, nadie lo duda, tiene esa particularidad, al ser un órgano, hace actuar a la sociedad, expresa la voluntad social, la decisión es de la sociedad y, porque esto es así, tiene un sistema de responsabilidad que es el que conocemos, está previsto en el artículo 274, donde si yo director, quiero diferenciarme, voy a tener que acudir a los arbitrios que la ley pone a mi alcance para permitirme hacer esa diferenciación, porque si no la hago, entonces no voy a poder pretender diferenciarme, porque es un órgano que actúa en forma colegiada. Así que si yo no estoy de acuerdo con la decisión ilícita, voy a tener que protestar y dar conocimiento al síndico, porque si no, quedo pegada con lo que han actuado por mayoría. Ni siquiera basta con que vote en contra. Está claro que este régimen es así, pero la pregunta es, ¿de esto se deriva que hay responsabilidad del órgano? A mí me parece que esto es equivocado. El órgano no es un sujeto de derecho. Los que son sujetos de derecho, la responsabilidad de los directores, a mi juicio, es siempre individual y subjetiva, aun cuando actúan dentro del órgano. Tanto es así que la propia ley dice, hey, che, si te querés diferenciar, hace esto. O sea, el hecho de que la decisión se impute al órgano no significa que la responsabilidad se impute al órgano. Siempre sigue siendo individual y subjetiva. En cuanto al tema de la solidaridad, que esto es otro tema que también estuvo oyendo un poquito con él, la exposición del doctor Sánchez Herrero. Acá hay que tener cuidado con este casi abuso de la palabra solidaridad. Con la palabra de solidaridad lo que yo estoy diciendo es que un acreedor puede reclamarle al otro lo mismo, perdón, al mismo tiempo. ¿Cuánto le podrá reclamar? Y no sé, habrá que ver. Primero hay que tener responsabilidad, después veré cómo funciona esa responsabilidad. Es decir, si funciona solidariamente o en forma mancomunada, que son modos de responder. Si no hay responsabilidad, no hay nada, ni mancomunada ni solidaria. Entonces, decir que se desvirtúa el régimen de la solidaridad. Bueno, yo creo que el derecho común, que acá sí se integra con el derecho societario, porque nada propio del derecho societario lo descarta, nos da la respuesta. Nosotros tenemos, ahora no repasé la ponencia, pero está citado, creo que el artículo 836 y 837, si mal no recuerdo, de la ponencia, se ocupan del tema. ¿Y qué dicen? Cuando un acreedor tiene varios deudores solidarios a su respecto, puede o decidir renunciar a la solidaridad respecto de todos, en cuyo caso la obligación se convierte en simplemente mancomunada y a cada uno le reclamo su porción,
o lo que puede hacer es renunciar a la deuda, que sería nuestro caso, cuando la sociedad, cuando la sociedad decide rescatar un director, renunciar a la deuda respecto de ese director. En este caso, no se destruye el régimen de responsabilidad, porque, como lo dice esa misma norma, lo que va a ocurrir es que a los demás socios, a los que no salvó la sociedad, sino contra los cuales piensa ejercer acción, podrá reclamarles el todo menos la cuota del liberado. En fin, no sé, es para el debate. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, y ahora abrimos el orden de los... Doctor Rovira, doctor Manóvil. Segundito, por favor. Gracias. Doctor Rovira, doctor Manóvil. Doctor Negri. ¿Su apellido, doctor, por favor? Olivera. Pater. Doctor Richard. Doctor Piantoni. Doctora Calcaterra. Allá levantaron, muy bien. Doctora Aguinaga. Doctor Ramírez, ¿usted levantó la mano o no? Sí. Doctor Ramírez. Doctor, ¿usted está detrás de Ramírez? No. ¿Alguien? También. ¿Cómo es su apellido? ¿Cómo? Lorenzo. ¿Alguien más? Doctora Villanueva. ¿Estamos todos? Doctor Rovira, por favor. Bueno, buenos días. El tema es interesantísimo. Felicitación genérica a todos los ponentes porque muy bien planteado todas las cuestiones. Voy a ser muy breve y concreto con respecto a cada uno. Con el doctor Sánchez Herrero, el tema de la responsabilidad del daño indirecto. Me parece realmente importantísimo la ponencia en cuanto establece el absoluto y indiscutible nexo que existe entre el régimen de la responsabilidad general y el régimen de la responsabilidad planteado en la Ley General de Sociedades. La Ley de Sociedades no es completa al respecto y la integración armónica de ambas normas es absolutamente imprescindible. El tema de la posibilidad de una acción individual basada en los principios generales de responsabilidad del Código Civil y Comercial, coincido con el ponente de que es una vía posible. Sin embargo, hago la advertencia que esto no debe hacer olvidar los principios generales que guían al régimen de responsabilidad, que son los factores de atribución de responsabilidad. Y por lo tanto, eso nos lleva a un segundo análisis de algo que toca la doctora Schneider, que es los deberes de diligencia y lealtad que se imponen a todo director. Entonces, con esa salvedad y vinculación, yo estoy de acuerdo con la ponencia del doctor Sánchez Herrero respecto de la viabilidad de una acción individual basada exclusivamente en las normas del Código Civil. Con respecto a las menciones que hizo al régimen de responsabilidad en las SAS, una de las preocupaciones que me surgieron de este congreso es que daría la sensación de que se está creando como una especie de tendencia a considerar que la SAS es un satélite que está girando afuera del régimen de la Ley de Sociedades. Los principios generales de la Ley de Sociedades no pueden ser ignorados y las normas imperativas de la ley tampoco. Entonces, el régimen de responsabilidad que atañe a los gerentes, a directores, administradores, como le quieran llamar en la SAS, se guía por la norma rectora del artículo 157
en materia de sociedades de responsabilidad limitada, en donde se trata un tema que la doctora Villanueva también aborda cuando... Doctor, vamos, no lo quiero interrumpir, pero vamos concluyendo. Sí, trata el tema de la doctora Villanueva, Bien. que es el quitus. Nosotros hemos sostenido permanentemente de que el análisis de la responsabilidad de los directores, sin perjuicio de la solidaridad, debe ser analizado en forma individual. Esto se planteó tanto en los anteproyectos uruguayos como en el argentino, para justamente romper el mito de que la solidaridad no es una norma absoluta y tiene que ser analizada concretamente en cada caso. Y por fin, con respecto a la doctora Schneider, yo traigo a colación una corriente que se está desarrollando en el derecho americano, un poco reacia a algo que los tribunales americanos en los últimos 40 años han venido propendiendo, que es a permitir que la lealtad y la diligencia sean objeto de reglamentación por parte de los socios. Esto es un tema muy importante y la doctora Schneider está tocando un tema en donde creo que nuestro derecho es hora que empecemos a meditar sobre ello. Gracias. Muchas gracias. Bueno, como son un montón, les recuerdo que tienen 1 minuto, ¿está? Para hacer sus comentarios. Disculpen. Siempre el primero tiene el derecho de abusar. Voy a tratar de decir todo en 1 minuto. Muy buenas todas las ponencias. Con respecto a la primera del doctor Sánchez Herrero, tengo naturalmente una gran discrepancia, porque más allá de la discusión de si se aplica el Código Civil y hasta dónde, que no es el caso de profundizar, el daño indirecto del artículo 1739 se refiere a un daño distinto, no al mismo daño. Y en el caso de la acción social de responsabilidad, estamos hablando del daño que sufre la sociedad, y en el supuesto de la acción individual es el daño que él sufre en su patrimonio, no el daño indirecto, que es el mismo daño. Es decir, hay unidad de daño, por lo cual no se aplica. Por otro lado, si existieran abiertas las dos acciones, el responsable debería indemnizar 2 veces el mismo daño que causó. Por eso me mantengo firme en que no es aplicable. Y con respecto a la ley de mercado de capitales, tuve alguna intervención cuando esa herejía jurídica se redactó para el decreto 677 y fue conscientemente para las sociedades que cotizan, porque allí realmente la dimensión de las empresas hace imposible que un ciudadano se haga cargo del costo de un litigio gigantesco, pero también viene acompañado, y esto nadie lo dice, con la contrapartida, que es que el director afectado se libera de la responsabilidad pagándole la porción que le corresponde, aunque ejerza la acción social de responsabilidad. Es decir, no es trasladable a la sociedad cerrada. Si me permiten una palabra más, estoy totalmente de acuerdo con las ponencias de la doctora Schneider y la doctora Villanueva. Quiero hacer una sola mención a que en la mayoría de los casos que se plantea la responsabilidad, no es porque existe, en la práctica, no es porque existe una resolución del directorio o del órgano de administración formalmente tomada. En el 90 y tanto % de los conflictos que se plantean son hechos que ocurren fuera del marco formal porque suelen ser hechos ilícitos. Y cierro diciendo, no es razonable nuestra norma que impide el quitus para una violación de una norma legal. Mucho más todavía es inadmisible que no se pueda perdonar la violación de una norma estatutaria o reglamentaria. Ese es un exceso de la ley que debe ser corregido, porque no puede ser que no se le pueda perdonar una multa de tránsito, para poner un ejemplo extremo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Negri. Gracias, los hago correr. La primera ponencia, la ley 27.401, sancionada en el 2018, no ha tenido ningún efecto práctico. La misma fue
distorsionada en la discusión parlamentaria, se aplica, lo dice la norma, justamente a muy pocos delitos: cohecho, concusión, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles, enriquecimiento ilícito y balance falso. Todo el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas viene desde larga data discutiéndose. En Europa se adoptó acá, salió la ley de abastecimiento, la ley de contrabando, los delitos cambiarios, la defensa de la competencia, la ley penal tributaria, y después, con la modificación, el título 13 del Código Penal, se incluyen como sanciones en el 304 de las personas jurídicas, 304 del Código Penal, la sanción a las personas jurídicas de los tipos penales que se prevén en ese título: lavado de activos, insider trading, etc. Hay paradigmas en el tema este: el fallo Fly Machine, la disidencia de Zaffaroni, el anteproyecto del Código Penal de 2014, que ya prevé en el título 9 y en el artículo 4, inciso segundo, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tratando de solucionar esta muy mala técnica legislativa. El problema se plantea con quién aplica la ley. Los jueces penales no saben lo que es una sociedad. Tengo algunos fallos, por ejemplo, donde un juez penal económico decía que el órgano de representación de una sociedad anónima era la asamblea, y varias cosas por el estilo. Entonces, el tema es quién aplica la norma. En un caso actual, que está con un procesamiento de cámara... Doctor, por favor. Termino. Redondee. Entonces, es la aplicación. No, ¿dónde está? Cuando se le imputa al órgano el acto, cuando se le imputa a la sociedad, y muchas veces se confunde y se hace una mezcolanza con conductas del órgano, con conductas de la sociedad, y se meten todos, en base a la ignorancia, en un mismo paquete. Nada más. Gracias. Doctor Olivera. Gracias. En la misma tónica que el doctor Negri, le quiero hacer una pregunta al doctor Ramírez, y me voy a permitir correrme un poco del eje de su ponencia y preguntarle sobre la responsabilidad sucesiva de las personas jurídicas del artículo 3 en ocasión de reorganizaciones. Porque la responsabilidad, dice el artículo, se transmite a la resultante o absorbente, pero pienso en el caso de las decisiones sin disolución, donde permanecen dos o más personas jurídicas luego de la reorganización. ¿Cómo se atribuiría la responsabilidad o se repartiría la responsabilidad penal en ese caso? Gracias. Muchas gracias. Doctor Atterfield. Gracias. Buen día. Sí, yo, para expresar mi acuerdo a la ponencia de la doctora Villanueva, debiendo recordar que la responsabilidad de los administradores se rige por las normas del derecho civil, y para ser responsable de un acto se requiere, entre otros, la autoría. O sea, la responsabilidad de los administradores es subjetiva y no objetiva, no por integración del órgano directorio, sino por su participación en el hecho, ya sea por acción u omisión. Lo que el 274 trae es una presunción de que el director ha actuado u omitido actuar, que puede destruir. Si lo puede destruir el director en un juicio, perfectamente puede, me parece, la Asamblea ahorrarle a la sociedad un juicio con el quitos individual. Nada más. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Richard. Gracias. Bueno, sobre la ley 27.401, académicamente perfecta, anticipo que creo será totalmente ineficiente, y hay normas adecuadas que no han sido derogadas y que no se aplican. En segundo lugar, las excelentes ponencias y la intervención del doctor Rovira me ubican en que estamos construyendo una teoría general de la responsabilidad de las relaciones de organización personificadas, que tiene dos divisiones: una responsabilidad interna y una responsabilidad externa. En tercer lugar, con el tema de las SAS y las acciones
de responsabilidad, por favor, miren el artículo 55 de la SAS, estoy coincidiendo contigo, Rovira, que prevé perfectamente cuáles son las acciones que se abren en orden a la SAS y que, Lorena Steiner lo marcó muy bien, no afectan a las acciones que puedan promover terceros. Y en cuarto lugar, en la liquidación de un banco por el artículo 6, el decreto 677, un grupo minoritario inició acciones de responsabilidad contra los directores y el grupo de control y no satisfacieron perfectamente el importe en Uruguay en el estudio del doctor Olivera. Él no intervino, pero como éramos todos amigos, ahí se satisfizo para, por supuesto, no nombro el banco porque estoy todavía sujeto al pacto de confidencialidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Piantoni, Piantoni, usted le toca. Gracias. Mi pregunta va dirigida al doctor Ramírez. Nicolás, como primera medida quería decirte que no es casualidad que la ley esa 27401 saliera con posterioridad a la ley de los cuadernos, toda vez que el bien jurídico protegido de esa ley es específicamente la anticorrupción. Posteriormente a ello, quería saber tu opinión sobre si bien hiciste una descripción que hay leyes parciales o divididas, pero nuestro Código Penal actual, específicamente en 1 o 2 artículos nada más, habla algo de las personas jurídicas, pero en general se refiere a las personas físicas. Así lo ha hecho desde los primeros códigos de 1927. Entonces, mi pregunta es, o mi reflexión para compartir con vos, se basa en que si no te parece que existe una deuda legislativa sobre la creación de un régimen específico para la imputabilidad y responsabilidad penal en cuanto a las personas jurídicas, toda vez que, ya como dije, el Código Penal actual se refiere a toda una cuestión de la persona física y mantiene la teoría general del delito basada en la acción que, bueno, Núñez en Córdoba la describe como movimiento corporal voluntario, los finalistas llevan la cuestión psicológica, es decir, hay un componente únicamente exclusivo de neto corte individual de la persona, cosa que carece la persona jurídica. Entonces quería saber tu reflexión al respecto sobre si no nos debemos un régimen independiente e individual respecto de las personas jurídicas en cuanto a la responsabilidad penal. Gracias, doctor. Doctora Calcaterra. Tengo 2 minutos. Bueno, voy por no sé qué es lo más sencillo. La verdad que muy disparadores, dan para seguir trabajando. Creo que no estás sola, Julia, creo que estamos todos de acuerdo con vos. Claro, el deber de conducta de los directores es un deber subjetivo. Creo que el error está en aprobar la gestión del directorio. No es en la gestión del directorio, sino de los directores lo que se aprueba, y si no, cómo funciona el 241 con el deber de abstenerse en la aprobación de la propia gestión. Así que creo que estamos de acuerdo. Me hace feliz tu ponencia y la opinión de los presentes. Con respecto al planteo de Lorena, me parece que es esclarecedor distinguir entre el deber de lealtad, el deber de diligencia, pero en el deber de lealtad también tenemos que distinguir entre dolo y culpa. Creo que lo que no podemos exonerar de antemano es la conducta dolosa, pero después hay una cantidad de comportamientos que sí podemos, expresamente la ley nos habilita a aprobar, autorizar la realización de actos en competencia, a contratar con la sociedad, y de hecho aquí hay todo un ámbito de funcionamiento de la actuación grupal que merece que lo consideremos justamente en tutela del interés social, en definitiva, porque tener buenos administradores que actúen tranquilamente y sepan cuál es el marco de imputación así lo hace. Con respecto a la ponencia de Pedro, creo que tenemos que apuntar un poco también a la justicia en la reparación y a la posibilidad de que haya una efectiva reparación, porque por supuesto que la buena doctrina que señala el doctor Manóvil no la podemos negar, pero eso nos lleva a que nunca haya una reparación, ni para la sociedad, porque nadie encara la acción social, ni para el que en definitiva se siente perjudicado, que es el socio.
o planteamos la posibilidad, ya termino, o planteamos la posibilidad de que se pacte esa responsabilidad respecto de los socios, o aplicamos las soluciones de las que estaba hablando el doctor Manóvil cuando dice, bueno, si reparó el perjuicio al socio, ese monto se excluye de la reparación global para la sociedad, o recordamos, yo recuerdo que el doctor Dobson tenía, cuando distinguíamos responsabilidad contractual o extracontractual, porque esta es una preocupación que acarreamos desde siempre, una interpretación de que la relación era de naturaleza extracontractual entre el administrador y el socio, y por esa vía proponía una reparación del daño indirecto. Bueno, nada más. Doctora Aguinaga, gracias, doctora. Muy cortito porque entiendo que estamos con el tiempo. Una pregunta para Pedro. Ayer hubo una ponencia del doctor Boteri muy interesante que hablaba de la acción preventiva de responsabilidad. Entonces, en el marco de esta acción que vos planteás, esta acción individual de aquel socio que vio disminuida su participación en una sociedad, sino hace una pequeña referencia a la posibilidad de aplicar esta acción, esta función preventiva de la responsabilidad. Y a la doctora Schneider también, cortito. Me hace un poco de ruido esto de la dispensa a priori de los deberes de lealtad y diligencia. Si bien entiendo que puede existir en varios casos que se dé, hay algunas normas que refieren a los deberes de lealtad y de diligencia que son imperativas. Al ser imperativas y no disponibles por las partes, entiendo que a priori no podrían ser dejadas de lado, pero sí podrían ser renunciadas a posterior. Nada más. Gracias, doctor. Doctor Alejandro Ramírez, ahí. Gracias. Para el doctor Pedro Sánchez Herrero, si opina que el artículo 52 está, cuando establece la responsabilidad de los administradores y se establece el régimen de SRL, ¿no considera el artículo 49 de la ley de SAS no hace disponible ese régimen? Porque específicamente dice que los socios estructurarán la forma y funcionamiento, estructura y funcionamiento de los órganos sociales. Y el otro comentario cortito, con respecto a lo que decía el doctor Rovira, yo no veo la preocupación de que la SAS sea un satélite del régimen societario. Al contrario, creo que se estableció como un microsistema normativo separado especialmente de la Ley General de Sociedades, porque se podría haber incorporado dentro de la Ley General de Sociedades y se decidió legislarla por fuera de ella. Por eso es que en su momento hicimos las observaciones al proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades cuando trataba de incorporar la SAS adentro del régimen general. Muchas gracias. Gracias, doctor. Javier, doctor Lorente. Gracias. Dos comentarios muy breves, aclarando que en ambos casos me comprenden las generales de la ley. Respecto de la ponencia de Nico Ramírez, gracias, Nico, por tratar de educarnos a los comercialistas sobre los tipos penales para las personas jurídicas. Y básicamente lo que hemos charlado fuera de acá, las inconsistencias normativas y los mamarrachos de resoluciones judiciales cuando tienen que analizar cuestiones que atañen a personas jurídicas. Y respecto de Julia, adhiero completamente a la ponencia. De hecho, lo hemos utilizado en el estudio, especialmente para un director que estaba dejando la compañía, en una compañía con, digamos, con distintos grupos accionarios, y el razonamiento fue: alejémonos de la mentalidad de comisario. Lo que no está prohibido está permitido, básicamente. Y en tanto en cuanto sea un ejercicio no abusivo del derecho y dentro de las pautas reglamentarias, los extremos del 275, si la asamblea puede lo más, que es darle el quitus a todos los integrantes del directorio, ¿cómo no va a poder lo menos, que es hacer un quitus selectivo? Que sí que coincido con la ponencia, Julia. Gracias, doctor Lorente. Bueno, la doctora Villanueva tiene la posibilidad de dar su opinión respecto de los otros, y ya después, Julia, inmediatamente tenés el derecho a réplica. Bueno, mi derecho a réplica no lo voy a ejercer porque no hubo ninguna necesidad de contestar, creo, ¿no? Pero sí me gustaría hablar un poquito sobre el daño indirecto, que verdaderamente es un tema inquietante y me parece que está bueno volver a repasarlo. Muy seria, muy linda la ponencia.
En lo personal tengo muchas dudas. Primero, ¿hasta dónde podemos integrar la ley especial con la ley general? Y en la medida que no se contradigan. Ley especial mata general. El daño indirecto está regulado, pero ningún daño en sí mismo va más allá. El daño en sentido jurídico es el que la ley habilita a reclamar. Por ejemplo, lo vemos en el daño moral. El daño moral no lo puede reclamar cualquier por más dañado y dolorido que esté. Hay legitimación y hay determinadas condiciones para poder reclamar. En lo que hace concretamente al derecho societario, me parece que el daño indirecto está reglamentado en la ley de sociedades. La ley distingue entre daño al patrimonio social y daño al patrimonio individual. El daño al patrimonio social no se convierte en individual porque verdaderamente el accionista también haya sufrido en el valor de sus acciones. Me da la impresión que hay que distinguir. La ley le reconoce al accionista la posibilidad de defender ese daño a su propio patrimonio que ha recibido a raíz de una mala gestión, permitiéndole participar en la asamblea. La asamblea decide si perdona o no al director cuando puede perdonarlo. Y si lo perdona, está extinguido. Y si no lo perdona, o eventualmente no podía perdonarlo porque era de violación al deber de lealtad, entonces el accionista tendrá derecho, en la medida en que le corresponda, a ejercer la acción social de responsabilidad. ¿Que tiene sus inconvenientes? Sí, por supuesto, me hago cargo de lo que ellos dicen, pero me parece que hoy por hoy es la ley. Gracias. Bueno, le pedimos... Bueno, pero le tengo que dar derecho a réplica. Lo que pasa es que somos un... Perdón, acuérdense que el sistema de post-congreso, escriban todos lo que quieran y lo vamos a publicar. Bueno, pero a ver, yo le pido disculpas. No, está de acuerdo, Alicia, 30 segundos. El tema es que le voy a dar derecho a réplica porque nosotros hemos tenido asistencia perfecta y le hemos dado la Voy a posibilidad. ser brevísimo. Así que doctor Ramírez, después Pedro y después Lorena. Gracias por el derecho de réplica. Bueno, rápido. Respecto al comentario del doctor Negri, sí, a ver, entiendo los fallos paradigmáticos que hubo, Fly Machine con la Corte, lo que pasa es que el tema de responsabilidad penal de las personas jurídicas ya es un tema cerrado, o sea, la tenemos. Por más que a los penalistas no nos guste, que nos mueva la estantería, está, así que hay que adaptarnos a la ley que tenemos. Ahí me ato lo que dice Javi Lorente respecto a los mamarrachos que vemos todos los días, confundir un presidente con un accionista, un director titular con un director suplente. A ver, la única que nos queda es tratar de educar a todos los que aplicamos el derecho penal, a tratar de educarlos mínimamente en lo que son cuestiones básicas, ni siquiera muy profundo en lo que es el derecho societario. Y ahí me ato a las dos preguntas que me hicieron respecto a la responsabilidad sucesiva. A ver, yo entiendo que la ley es clara, pero no es clara. O sea, claramente lo que dice el artículo 3 de la responsabilidad sucesiva es que la sociedad que queda es la que va a responder. Ahora, si hay una situación de apariencia jurídica en la cual la sociedad anterior sigue haciendo la misma actividad, va a responder la primer sociedad. Ahora bien, la ley no... Vamos cerrando, doctor. Sí, la ley no me priva de que respondan los dos en un régimen de coautoría penal. Y por último, sí, tenemos un código de 1921, hay que romper, no me preocupa tanto la parte dogmática, me preocupa más la parte procesal. No tenemos, la parte procesal no refiere a la persona jurídica. A la tarde va a ver, el doctor Olivar va a hablar de indagatorias y persona jurídica, quién va, quién no va, y no lo sabemos. Bueno, Pedro y Lorena. Bueno, sintético. brevísimo, 3 cuestiones para el doctor Manóvil y el temor a la doble reparación. Yo creo que es una cuestión de procedimiento, o sea, acumulación de expedientes y por supuesto que no puede haber una doble reparación en función del daño indirecto. En cuanto a la responsabilidad preventiva, sí, a ver, yo me refería más bien a la responsabilidad resarcitoria. Si eventualmente eso pudiera llegar a suceder, creo que se puede aplicar la responsabilidad preventiva, que es un mundo por descubrir en materia societaria, porque tiene una legitimación amplísima y bueno, me parece que la normativa da para mucho en sociedades. Y en cuanto al doctor Ramírez, el artículo 49 establece la autonomía de la voluntad como
en la jerarquía en el artículo 49, pero lo hace respecto de la estructura y el funcionamiento de los órganos. Pero luego, respecto de la responsabilidad, que es de lo que yo hablé, el artículo 52 tiene una norma especial que dice que se aplica al artículo 157, por ende creo que esa es la norma a aplicar. Gracias, Pedro. Bien, bueno, dos cuestiones pequeñas con el tema de la imperatividad de las normas y que entonces nos podamos disponer de estos deberes de lealtad y diligencia. Yo creo que no es un tema de imperatividad, es un tema de disponibilidad de normas, en todo caso, como por ejemplo es el orden público. Esos son los límites. La misma ley societaria permite la posibilidad de extinguir la relación de la responsabilidad del director, de eximir su responsabilidad. Un acuerdo posterior puede perfectamente revocar, o sea que la Asamblea puede perfectamente revocar un acuerdo impugnado, y todos estos son claros indicios de que se puede perfectamente disponer de estos deberes, por supuesto, con sus claros límites, y el artículo 158, inciso B del Código Civil y Comercial, que le da la posibilidad de hacer lo que quiera prácticamente a una Asamblea unánime. Por otro lado, doctora Calcaterra, completamente de acuerdo con usted, con el tema de la culpa. Un dato pequeño para agregar. La culpa grave en nuestro ordenamiento, y hay consenso con el derecho comparado, es asimilable al dolo, con lo cual ahí quiero dejar establecido eso. Bueno, muchas gracias y Luego mil quiero otro panel. perdones. Y disculpas al panel que sigue. Gracias.